una receta de donas y la receta que les voy a compartir hoy es muy especial. Es de un chef al que admiro mucho, el chef Jesús Escalera. Les voy a platicar un poquito de él por si acaso no lo conocen, que estoy segura que sí lo deben de conocer. Es un chef español que tiene un negocio de pasteles, de postres sorprendentes en la ciudad de Guadalajara que se llama La Postrería. Da cursos por todo el mundo. ¿Qué les puedo decir? Es una persona muy perfeccionista en lo que hace. Su creatividad de verdad es asombrosa. Los sabores de sus postres son deliciosos. Yo tuve la oportunidad de tomar un curso con él de manera presencial. En una ocasión que vino a Torreón, tomé el curso, de verdad quedé encantada. Si ya lo admiraba, lo admiré mucho más porque aparte de todas esas cualidades que tiene, de su manera de trabajar tan perfecta, tan exacta, él junto con Valeria, que ahora ya es su esposa, a pesar de todo eso que él tiene, es una persona muy sencilla. Entonces eso lo hace aún más grande de lo que ya es. Sus creaciones de verdad son asombrosas. Si tienen oportunidad, viven en Guadalajara, no dejen de darse una vuelta si es que aún no conocen su postrería y de ir a probar sus postres. Por aquí les dejo cómo lo pueden encontrar en Instagram, tanto como Jesús Escalera como La Postrería, para que lo sigan en sus redes. Y de verdad, si tienen oportunidad de tomar un curso con él de manera presencial o en línea, no se van a arrepentir, les va a encantar. Estos son algunos de los postres que hicimos en ese curso. La verdad son postres súper lindos, con unos sabores de verdad. ¿Qué les puedo decir? Nunca he probado. Probar un postre de él es una experiencia. No es el típico pastel que te lo comes y dices, ay, qué rico, no. Es toda una experiencia, entran en juego todos los sentidos, desde la vista, el olfato, los sabores, las texturas. De verdad es una experiencia muy linda. Entonces vamos a comenzar con esta receta que es de él y espero que les guste mucho. Para esta receta vamos a estar utilizando todos los ingredientes a temperatura ambiente. Es muy importante que estén a temperatura ambiente y aquí hice yo un cambio. El chef utiliza levadura fresca, pero como a veces es un poquito difícil de conseguir, les puse yo levadura instantánea, la proporción que lleva la receta. La receta del chef lleva 15 gramos de levadura fresca y yo estoy poniendo 5 gramos de levadura instantánea. Esa es la diferencia la única diferencia que tiene la receta. Vamos a estar utilizando mantequilla, yemas, huevo. Las yemas vienen en gramos, que son 40. Aproximadamente cada yema pesa 20 gramos, serían 2 yemas. Pero si vienen más chiquitas hay que completar un poquito. Igualmente los huevos son 150 gramos, normalmente cada huevo pesa entre 50 y 55, entonces pesen muy bien todas sus cantidades. En cuanto a la harina, estamos usando harina para panadería, de la que tiene porcentaje de proteína alto, 12-13%, entonces es muy importante que utilicen harina de panadería. Entonces ya vamos a empezar con la receta, que es súper sencillo. Vamos a empezar agregando aquí todos los ingredientes. Vamos a estar utilizando también el gancho para nuestra receta y vamos a agregar aquí todos los ingredientes, menos la mantequilla. Agregamos azúcar, agregamos yogur griego, las yemas, el huevo, la levadura, un poco de sal y agua. Si ustedes no tienen batidora y no tienen gancho, pueden trabajar toda esta mezcla, la van a trabajar con sus manos hasta formar una masa un poquito elástica. Yo voy a empezar con la batidora. Una vez que ya toda la masa se hundió y ya está un poquito elástica, si se fijan, vamos a empezar a agregar la mantequilla poco a poco. Una vez que ya agregamos toda la mantequilla, la masa se ve así, está toda pegada alrededor del bowl.
y tenemos que batir el tiempo suficiente, aproximadamente van a ser unos 8 minutos, hasta que toda la masa quede lisa, quede elástica, ¿sí? Y que la podamos estirar y no se rompa. Entonces vamos a darle duro a la batidora. Perfecto, una vez que ya tenemos nuestra masa lista, miren cómo les tiene que quedar. Súper elástica, y si se fijan, es una masa que ya no se nos pega en las manos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es bolearla hacia adentro, que nos quede lisa, completamente lisa. Miren qué belleza. Y la vamos a dejar en un bowl que ya está engrasado y la vamos a cubrir. Y nos la vamos a llevar al refri. Esta masa la vamos a reposar en frío y va a durar en el frío entre 6 y 18 horas. Entonces yo les sugiero, por decir, si quieren hacer las donas para la merienda, para la cena, lo que les recomiendo es que en la mañana muy temprano hagan su masa y ya como a las 6, 7 de la tarde ya la van a poder utilizar perfectamente bien. Entonces vamos a llevarla al refri. Yo ya tengo una lista para continuar con el proceso. Y ahora sí ya estamos listos aquí con la otra masa que estaba en el refri, y más o menos así tiene que esponjar, ¿sí? Va a estar un poquito dura, va a estar un poquito fría porque está refrigerada. Y les voy a platicar, necesitamos tener unos cuadritos porque aquí vamos a ir poniendo nuestras donas cuando las vayamos cortando. Esto es importante porque no van a perder la forma cuando las agreguemos al aceite caliente. Entonces voy a poner aquí estos cuadritos extendidos y voy a estar trabajando con dos cortadores, uno de 9 centímetros y otro de 2.5, y voy a centrar lo más que pueda. Si tienen cortador de donas está perfecto también. Entonces voy a sacar mi masa y la voy a empezar a extender más o menos a 1 centímetro de grueso. Entonces voy a poner un poquito de harina para que no se me vaya a pegar y voy a empezar a extender mi masa. Y una vez que la tenemos ya extendida, vamos a empezar a cortar nuestras donas. Primero voy a cortar los círculos y después voy a cortar el círculo de adentro. Y con mucho cuidado las voy a ir poniendo en mis papelitos. Esta masa la podemos volver a juntar y podemos cortar más donas. Una vez que tenemos ya nuestras donas listas, las vamos a cubrir y las vamos a dejar doblar su tamaño. Aproximadamente van a durar en este proceso 1 hora más o menos a que doblen su tamaño para después ya comenzar a freírlas. Entonces vamos a esperar a que esponjen. Ya estoy aquí con mis donas. Si se fijan, ya doblaron de tamaño y ya las vamos a llevar al aceite a freír. Van a freírse a una temperatura de 185 grados. Yo puse una olla muy grande, así pequeña, y puse 1 litro de aceite ahí. Y ahorita que llegue a 185 vamos a comenzar a freír las donas. Se van a freír por un lado y luego por otro y se ponen en un papel absorbente. Ya que las tengamos todas ahí, después las vamos a pasar por un glaseado. Entonces vámonos ya para la estufa. Una vez que llevamos a la temperatura adecuada, con mucho cuidado, vamos a dejar caer nuestra dona con el papel y lo vamos a sacar. El papel nos ayuda a que no se desforme nuestra dona y la vamos a dejar por ahí por unos segunditos y después la vamos a voltear por el otro lado. Y una vez que está dorada por todos lados, ya la vamos a sacar y la vamos a poner en un papel absorbente. Y así nos vamos a ir con cada una de nuestras donas. A continuación vamos a preparar el glaseado. Tengo aquí azúcar glass. Voy a agregar un poco de maicena
Y voy a agregar agua y leche. El chef no pone vainilla en los ingredientes, pero yo sí decidí ponerle vainilla porque le quiero dar un poquito de sabor a vainilla, porque si no este sería un glaseado neutro. Le pueden poner el sabor que ustedes quieran, ¿sí? Entonces voy a agregar un poquito de leche y voy a mezclar. Si ustedes le quieren dar otro sabor, le pueden poner maple, le pueden poner almendra, el sabor que ustedes quieran. También le pueden agregar un poquito de cocoa, quitar un poquito de azúcar glass y agregar un poquito de cacao en polvo, cocoa, para hacer un glaseado de chocolate. La verdad, a mí las donas que más me gustan son las de glaseado natural, entonces por eso le puse nada más un toquecito de vainilla. Entonces ahora sí, vamos a comenzar a glasear las donas. Las vamos a tomar y las vamos a introducir más o menos la mitad. Sacamos, escurrimos un poco y las vamos a ir acomodando aquí en esta rejilla para que se escurra. Es importante glasearlas cuando aún están calientes. Bueno, y así terminamos ya con estas deliciosas donas glaseadas. Vean nada más qué delicia. Obviamente pueden jugar muchísimo con los toppings, pueden poner dulce de leche, pueden poner un glaseado de chocolate, nueces, almendras, pistacho con chocolate blanco, las combinaciones que ustedes quieran. Pero yo les aseguro que son las mejores donas que se van a comer porque este chef es garantía. Vamos a tomar una dona. Híjole, se me está haciendo agua la boca y la voy a partir porque aunque el glaseado todavía no está muy seco, quiero que vean el interior de la dona. Vean nada más qué delicia, súper esponjosito. No se imaginan la delicia de dona, está buenísima. Ya me eché media en este ratito. De verdad no dejen de hacerlas, quedan súper suaves, súper esponjositas y muy ligeras. O sea, es algo que se siente sumamente ligero y también con los centros de las donas hicimos estas pequeñas bolitas que también estoy segura que se las van a pelear. Entonces, de verdad no dejen de seguir al chef en sus redes y como siempre me despido invitándolos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.